accedes. Así que sin más preámbulo vamos a iniciar, y como nos dicen acá que el recording está en progress, vamos a iniciar. Griselda, Javier, los escuchamos, y cualquier pregunta la pueden ir escribiendo, pueden ir levantando la mano, hacemos algo interactivo. No les digo la palabra informal porque no termina siendo muy formal, pero tratemos de que esto sea una charla entre todos a la cual nos podamos nutrir continuamente. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. No sé si se ve la presentación ahí. Arranco yo con la charla. ¿Se ve bien? Así es. Se ve perfecto y se escucha perfecto. Bueno. Se escucha perfecto y se ve. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse. Sé que estamos todos pasando por un momento complicado. Muchas gracias a la gente de TEBA por invitarnos, al doctor Domínguez y a mí, a la Sociedad Neurológica y bueno, al grupo de trabajo de sueño, que estamos en representación del grupo de trabajo. Bueno, como dijo el doctor, la idea es realizar una charla interactiva. Inicialmente yo voy a hablar un poco de somnolencia excesiva diurna. La idea de dar es un par de conceptos y después hacer un poco algo interactivo para que puedan sacarse algunas dudas y podamos hacer algo en conjunto. Vamos a dar comienzo a la charla. Para ordenarnos un poco, vamos a dar un poco la definición y algunos conceptos clásicos, la clasificación. Yo me voy a centrar a hablar un poco más de hipersomnia idiopática y de sueño insuficiente, ya que el doctor Domínguez va a hablar de narcolepsia, y después de algunos diagnósticos diferenciales. En cuanto a la definición, es importante, cuando hablamos de somnolencia diurna excesiva, definirla como la dificultad para permanecer despierto o en estado de alerta cuando estamos en vigilia, con eventos no intencionados de somnolencia o sueño. Es importante destacar que produce un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Esta palabra viene del latín, significa eso, hiper, exceso, exceso en la cantidad de sueño. Es importante hacer la diferenciación porque muchas veces en las clasificaciones o cuando nosotros mismos la utilizamos de forma confundente como un síntoma o como una enfermedad. Y es importante hacer esta aclaración en el concepto. Cuando uno habla de hipersomnolencia como síntoma, se refiere a dormir mucho o a esa excesiva somnolencia diurna o ese cansancio. Y cuando uno habla de enfermedad, vamos a ver la clasificación, habla de la hipersomnia idiopática central per se, y hay una clasificación específica, que es la clasificación de la que utilizamos actualmente, es la del ICD-10 la última, la que se utilizó en el 2014, donde centra la hipersomnia central en 8 enfermedades, ¿sí? Donde está la narcolepsia tipo 1, que es la que se asocia a cataplejía, la narcolepsia tipo 2, la hipersomnia idiopática, el síndrome de Klein-Levin, la hipersomnia secundaria de enfermedades médicas, entre las que se destaca la enfermedad de Parkinson, la distrofia miotónica, la hipersomnia secundaria a uso de sustancias o medicaciones. Esto es muy importante interrogarlo en la historia clínica, ya que muchos de nuestros pacientes consumen medicaciones y a veces esa es la causa de la somnolencia que tienen. La hipersomnia asociada a condición psiquiátrica, y eso también es importante aclararlo, que acá se la toma la hipersomnia como una comórbida y no como una consecuencia. En la depresión, yo vi en la presentación que habían algunos psiquiatras, en la depresión es muy importante porque a veces la hipersomnia es causa y consecuencia, entonces es muy difícil llegar al diagnóstico y establecerlo como comórbida. Y el síndrome de sueño insuficiente, que es una patología que está increciendo por los cambios sociales y en la calidad de vida que se han visto en los últimos años, en los cuales yo me voy a detener y voy a hablar en la charla. Entonces, si hablamos de hipersomnia idiopática, todas estas enfermedades comparten como síntoma pivotal la somnolencia diurna excesiva.
se la define por lo menos que esté presente durante 3 meses y que no se explique por otro trastorno de sueño o por un consumo de sustancia. No cumple con criterios específicos polisomnográficos o de actigrafía, ni corresponde a otro trastorno de sueño. Eso también es muy importante hacer hincapié, que el paciente no presente, por ejemplo, un síndrome de piernas inquietas, un síndrome de apneas obstructivas del sueño, porque son todas patologías que van a fragmentar el sueño, que van a tener una menor eficiencia del sueño y por consecuencia el paciente va a estar cansado al otro día, o sea, va a tener una baja eficiencia del sueño, entonces eso es importante también interrogarlo. La fisiopatología hoy en día de la hipersomnia idiopática es desconocida, la clínica es muy característica. Uno puede decir que esta enfermedad prácticamente con una buena historia clínica uno la puede diagnosticar. Son pacientes que tienen un sueño prolongado de más de 10 horas, tienen siestas prolongadas y poco reparadoras. Vamos a ver cuando el doctor hable de narcolepsia, que es una característica que prácticamente la diferencia de la narcolepsia, ya que los pacientes con narcolepsia tienen siestas que son reparadoras porque duermen en sueño REM. Estos pacientes no se quedan dormidos en sueño REM. Tienen también lo que se llama inercia al sueño o embriaguez del sueño, que significa que el paciente se duerme casi 10 o 11 horas, y al poco tiempo de estar despierto tiene la sensación de que no durmió, o sea, que está cansado. Y se levanta el paciente lo define con sus palabras, con esa nubladez mental. Casi más del 60% de los pacientes refieren eso, con una disfunción cognitiva, están bradisíquicos, están lentos. Es muy disfuncional esta enfermedad. Les altera mucho la calidad de vida, tanto social como laboral. No tiene criterios diagnósticos específicos. Si uno realiza, como les dije recién, una buena historia clínica, en general es una enfermedad que termina diagnosticándose como un diagnóstico de exclusión, pero a veces uno acude a realizar una polisomnografía con un test de latencias múltiples y no cumple con los criterios para ninguna de las otras enfermedades. Uno va a ver que en el test de latencias múltiples en general cumple con el promedio que puede ser menor a 8 minutos, pero nunca va a cumplir con los criterios de narcolepsia. Nunca va a tener los dos inicios en SORREM, o sea, en sueño REM, en el test de latencia múltiple. Y lo otro característico es que cuando uno realiza la polisomnografía, el paciente tiene un tiempo total de sueño prolongado, mayor a 10 horas, ¿sí? Y también sirve para descartar otro trastorno de sueño. Fíjense en este gráfico que yo les pongo acá, en el gráfico número 1, en el A, es un paciente control. Para los que no han visto ninguna polisomnografía, esto es un himnograma. W significa estar despierto, el agarre es de sueño REM, N1, N2 y N3 son las etapas no REM del sueño. Y fíjense que acá en el caso B es un paciente con narcolepsia, donde el paciente se duerme directamente en sueño REM. En cambio acá en la hipersomnia idiopática, el paciente se duerme rápidamente, pero no se duerme en sueño REM, ¿sí? Y fíjense que lo que les mencionaba recién, el tiempo total de sueño es aceptable, o sea, es de 528 minutos, ¿sí? En cambio, en un paciente narcoléptico está reducido, como también la eficiencia del sueño. Acá también a grandes rasgos, para hacer una comparación, uno de los síntomas característicos, los que les mencionaba recién, los largos periodos de sueño y la inercia del sueño, que es uno de los síntomas que predomina en los pacientes con hipersomnia idiopática. Esto es un pequeño resumen de todo lo que les mencioné anteriormente. Y en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento aprobado por la FDA como clase 1A, pero como es una enfermedad que es bien discapacitante para el paciente, que altera sus capacidades laborales y sociales, se han hecho algunos estudios donde, sobre todo comparados con la narcolepsia, que es una enfermedad donde sí hay estudios randomizados, lo que se ha visto es que el modafinilo, hay ensayos clínicos, sobre todo contra placebos, donde es un tratamiento de primera línea, está respaldado por 2 ensayos en pacientes con hipersomnia idiopática. Y también lo que se ve en la experiencia clínica, que lo vamos a compartir con el doctor Domínguez, es que se utilizan todos los fármacos aprobados para la narcolepsia porque el paciente necesita
tratar de tener una calidad de vida lo más aceptable posible. Lo otro, también hay otro ensayo clínico que salió hace poco, en el año 2018, y hay otro ensayo que salió en el último continuum del año 2020, donde lo que se utilizó fue modafinilo versus placebo, y mejoraban la escala de Epworth. Recuerden que es la escala que mide la somnolencia, donde disminuía más o menos en 4,5 puntos la escala. El armodafinilo, recuerden que es un enantiómero, o sea, un isómero del modafinilo, y la diferencia que tiene esta droga con el modafinilo son dos cosas que me parece que es importante mencionarlas, sobre todo para los pacientes jóvenes. Una es que se prescribe el monodosis, o sea, que tiene una farmacocinética que permite un periodo de acción más prolongado, o sea que yo puedo darle a mi paciente una sola dosis matutina y el paciente permite tener un periodo de vigilia más prolongado, con diferencia al modafinilo. Entonces, eso me parece que es una ventaja, y como les mencionaba anteriormente, si bien no están aprobados por la FDA, se utiliza y lo utilizamos los somnólogos a los pacientes para poder funcionalizarlos y darles mejor calidad de vida. En cuanto al síndrome del sueño insuficiente, es una patología que está increciendo, sobre todo por los hábitos sociales y culturales que estamos teniendo. Una de las cosas que siempre mencionamos es que con respecto a los últimos 20 años hasta la actualidad, lo que se ha visto es que se duermen 2 horas menos, y esto tiene consecuencias en nuestro ciclo de vida y en nuestros órganos. ¿Cómo se define el síndrome del sueño insuficiente? Como un tiempo de sueño nocturno disminuido para la edad en los últimos 3 meses. Es importante identificar y mencionar esto respecto a la edad, porque no todos necesitamos la misma cantidad de horas nocturnas. Fíjense, acá en este recuadro verde está categorizado de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los adultos necesitamos entre 7 y 9 horas, acá está. Y en naranja siempre están los extremos de la campana de Gauss. Nosotros siempre decimos que están las personas que son dormidores cortos y los dormidores largos. Por ejemplo, las personas que con 6 horas se sienten bien, o las personas que necesitan 10 horas. ¿Qué decimos siempre nosotros a nuestros pacientes? Cuando una persona se siente bien al otro día y puede funcionar al 100%, no hay nada patológico. Pero cuando uno duerme menos de 6 horas se considera sueño insuficiente, y cuando un paciente necesita dormir más de 10 horas, hay algo que no está funcionando bien. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Con un adulto joven, por ejemplo, o un adulto mayor, o sea que decimos entre 7 y 9 horas, un deportista de alto rendimiento, una embarazada, una persona que está enferma. En general, en esas 3 excepciones nosotros recomendamos 1 o 2 horas más de sueño, porque en general requieren más horas de sueño por el mayor gasto energético. ¿Cuáles son las consecuencias de este sueño insuficiente? En la primera etapa, o sea, en agudo, el primer impacto que vamos a tener son síntomas cognitivos y conductuales. Déficit atencional, disminución del estado de alerta, irritabilidad, euforia, la habilidad emocional, fatiga. Pero después, con el tiempo, ustedes recuerden que el ciclo, todas las funciones que se realizan cuando nosotros dormimos, todas las funciones que se realizan durante el sueño no REM y durante el sueño REM. Recuerden que en el sueño, en la etapa 3 del sueño REM, se realiza desde la secreción de la hormona de crecimiento, desde la secreción de la leptina y la disminución de la grelina. O sea que si nosotros no descansamos bien, se produce una inversión de la leptina y la grelina, o sea que se invierte el centro de la saciedad, por lo cual tenemos mayor predisposición a hacer un síndrome metabólico, y por lo tanto vamos a tener mayor predisposición a tener obesidad. Hay una disminución de la pulsatibilidad de la secreción de insulina, por lo cual vamos a tener mayor predisposición a generar diabetes. Vamos a tener una disminución de la memoria y de la atención si empezamos a disminuir nuestro sueño REM, porque es donde se consolida la atención y la memoria. Y si empezamos a dormir menos, la pulsatilidad de la melatonina, que se empieza a secretar alrededor de las 8 o 9 de la noche, ya hace su pico a las 2 de la mañana,
también empieza a disminuir, y con todos los microdespertares que se generan en la noche, empieza a secretarse más cortisol, y el aumento de cortisol también va a generar trastornos en todo lo que es la alteración del ánimo. Entonces fíjense que cuando empezamos a dormir mal, en definitiva, se empiezan a alterar muchos muchos trastornos en nuestros organismos, y hay personas que pueden tener hasta temblores, dolores generalizados, se altera el sistema inmunológico, y ¿qué se ha visto? Que dormir menos de 5 horas en forma crónica puede aumentar hasta en un 26% el riesgo de morir por cualquier causa, cuando esto está cronificado. Este es un estudio que me pareció importante ponerlo, es de Koski, es del año 2016, pero me pareció importante ponerlo porque hace un diagnóstico diferencial con respecto a las drogas. Y fíjense qué importante que cuando hace el diagnóstico diferencial de hipersomnia diurna, en 1/3 de los pacientes, de 186 pacientes que ellos estudiaron, inicialmente que estaban diagnosticados por hipersomnia idiopática, cuando hacen el triage en orina de sustancias tóxicas, encontraron que 1/3 de estos pacientes tenían sustancias tóxicas, principalmente opioides, cannabis y codeína. Este estudio también me parece importante hacer la comparación. Es un estudio que, si bien es viejo, lo mencionan la mayoría de los autores, y a mí también me gusta mucho mencionarlo, porque hasta el día de hoy me parece que es una comparación válida. Es un estudio que es un autor que en la parte de sueños muy conocido, es Dawson y Ray, que compara cómo se deteriora la atención y las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas cuando nosotros llevamos más de 15 horas sin dormir, en función de, por ejemplo, cuando tenemos un consumo de alcohol, el mínimo permitido para manejar, por ejemplo, el 0,05%. Entonces, lo que hicieron es a estos pacientes, le hacían pruebas cognitivas y de rendimiento psicomotor, y veían que tenían exactamente la misma baja de rendimiento que las personas que tenían el consumo de alcohol, con las que llevaban 17 horas sin dormir. El diagnóstico del síndrome de sueño insuficiente básicamente se hace con una buena historia clínica. Si nos genera dudas, si veo que me genera duda con alguna otra enfermedad, le puedo pedir al paciente que realice un diario de sueño y vigilia. Lo ideal es que sea durante 2 semanas. Eso es algo muy sencillo. Se le pide al paciente que haga un esquema de en qué horario se acuesta, a qué hora se despierta, si tiene despertares nocturnos, que también los anote, y que nos los traiga a la consulta. La actigrafía son dispositivos que se utilizan también, y también tienen que ser registrados durante 2 semanas, y que miden también la actividad del sueño, y en general no se requiere polisomnografía ni test de latencias múltiples. Solamente se solicitan cuando uno sospecha otra enfermedad de sueño para hacer el diagnóstico diferencial. Como mencioné anteriormente, es una enfermedad que va increciendo, sobre todo por las sobreexigencias sociales y laborales que estamos teniendo en la última década. Los diagnósticos diferenciales de todas estas enfermedades es con los 8 ejes que nombramos inicialmente, y con los otros factores del sueño que pueden fragmentar el sueño nocturno, y es importante realizarlos porque tienen un abordaje de tratamiento totalmente diferente. Uno de los que no mencioné al inicio fueron los trastornos del ritmo circadiano. En las personas jóvenes es muy frecuente el retraso de fases. Son las personas que duermen una cantidad adecuada de horas, pero duermen más tarde, o sea, por ejemplo, entre las 3 y las 10 de la mañana. ¿Qué pasa con esas personas? Están cansadas durante el día, duermen una cantidad adecuada de horas, pero en un horario diferente. Están cansadas, no tienen esa pulsatilidad de la melatonina que hablábamos recién, y en realidad muchas veces consultan porque tienen insomnio, porque cuando empiezan a hacer el interrogatorio inicial
se acuestan a las 3 de la mañana y a veces están medicadas con benzodiazepinas y después tienen el efecto colateral de la medicación al otro día. Y al revés pasa con la gente mayor. La gente mayor consulta porque se despierta a las 4 de la mañana y cuando uno realiza el interrogatorio lo que tienen es un adelanto de fase porque se acostaron a las 8 de la noche y a las 4 de la mañana ya durmieron las 8 horas. Entonces es muy importante hacer hincapié en la historia clínica. Como conclusión y para ya dejar lugar al debate, la hipersomnia diurna excesiva está presente en todos los cuadros, como dijimos anteriormente, es el síntoma pivotal de todas. El síndrome de sueño insuficiente ha aumentado en el último tiempo, en la última década. La historia clínica y un buen diario de sueño y vigilia nos permite hacer diagnóstico de esta enfermedad. El test de latencias múltiples y la polisomnografía estaría más enfocado en enfermedades como la narcolepsia o para hacer diagnóstico diferencial cuando no cumple con todos los criterios clínicos. La hipersomnia idiopática suele ser un diagnóstico de exclusión. Y para cerrar un poco, como conclusión, ¿para qué sirve dormir? Todo lo que dijimos anteriormente, para reforzar las funciones cognitivas y motoras, la estabilidad emocional, la memoria, las funciones endocrinas y metabólicas, las funciones inmunes y evitar accidentes. Fíjense que esto es algo muy importante que también ha aumentado mucho en la última década, ¿sí? Estas son las consecuencias somáticas de todas las alteraciones que mencionamos anteriormente cuando estos sistemas se desregulan. Y para finalizar, una frase que a mí me gusta mucho es que si hemos aprendido a dormir mal, podemos aprender a dormir mejor. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Griselda. Yo tengo algunas preguntas. La primera que me gustaría hacerte es, entiendo que el cuestionario para el diagnóstico es útil para poder abordar al paciente. ¿Existe alguna escala o seguimiento que vos aconsejes para estos pacientes para ver el grado de avance o de mejora después de instaurado el tratamiento? En general, en la entrevista inicial yo siempre utilizo las escalas porque me parecen que es una herramienta objetivable inicial de cómo está el paciente, porque a veces el paciente puede manifestar con sus palabras cómo se siente y en la escala lo traduce de otra manera. Entonces me parece que las escalas están buenas y es una herramienta buena, bonita y barata, o sea, tienen las 3 B. A mí me ayudan muchísimo las escalas y las utilizo bastante. Y aparte cuando inicio el tratamiento, después las vuelvo a utilizar a los 3 meses y me ayuda a valorar, me ayuda bastante a valorar la escala. Utilizo la escala de Edward para medir somnolencia, o sea, me gusta mucho para valorarla. Utilizo también escalas a veces para medir diagnósticos diferenciales, por ejemplo, hay muchos pacientes que me dicen que no roncan, pero cuando se duermen, ¿cómo van a saber si roncan si están solos? O cómo Porque van a viven saber, solos, claro. porque viven solos, por ejemplo, si un paciente está solo y me dice que no ronca, directamente a ese paciente sí le pido un estudio complementario, o por ejemplo, utilizo una escala la escala de Stockholm, no sé si la conocen, que es una escala que es bastante clara para realizar, o la escala de Berlín, que es una escala que manifiesta bastante si el paciente tiene ronquidos o apneas. Utilizo, por ejemplo, para los pacientes cómo está el estado anímico, también pregunto bastante. A veces el paciente manifiesta que está bien y en la escala, cuando uno hace preguntas específicas, se refleja otra cosa. Y después también yo estudio bastante al paciente la parte hormonal. Muchísimos pacientes me dicen, yo no tengo ningún problema, me siento bárbaro, estoy fantástico, me pasó mucho en la pandemia, y yo les mido la escala del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. El cortisol, como expliqué inicialmente, tiene que estar alto, por decirlo de alguna manera, o sea, dentro del rango normal, pero alto durante la mañana, y tiene que bajar en la noche para que la melatonina induzca el sueño. Y hay pacientes que me dicen que están bárbaros y cuando yo les pido el cortisol,
en la noche lo tienen por las nubes, entonces esa es la razón por la que el paciente no puede descansar bien, para darle un ejemplo. Entonces, yo Y lo veo, Griselda, te hago una pregunta. sí, Cuando utilizás melatonina, ¿hay alguna dosis que preferencial? Sabemos que la melatonina en Argentina, los registros que tenemos son de dosis muy bajas y quizás son insuficientes. ¿La utilizás? ¿Es una herramienta que lo utilizás para este tipo de pacientes utilizo o vas? muchísimo la melatonina, Ujú. pero ahí hago una aclaración. La melatonina es un cronobiótico y muchos lo utilizan como hipnótico. Entonces es importante tener ese concepto. Eh, es excelente cronobiótico, pero yo tengo que primero saber para qué lo voy a utilizar. Para un trastorno del ritmo circadiano es la droga Gold estándar. Para un insomnio lo utilizo a veces cuando hago un switch o lo utilizo si un paciente no utiliza ninguna medicación. Ahora, si yo empiezo con un paciente que viene con un insomnio y ya viene tratado yo a veces recibo un paciente que viene con insomnio y que viene con varias comórbidas y ya viene con un antipsicótico, no le puedo dar solo melatonina porque voy a fracasar ampliamente, pero sí a veces lo uso como tratamiento add-on, o sea, porque necesito restablecerle su ritmo circadiano. Si un paciente tiene el sueño fragmentado, no está generando melatonina. Nosotros acá en Argentina no tenemos la posibilidad de dosarlo, la melatonina se realiza el dosaje a nivel salival. Si pudiéramos dosarlo como dosamos el cortisol, a muchísimos pacientes le daría baja. La dosis Ujú. depende para lo que yo la quiero utilizar, es la dosis que necesito darle al paciente. Javier, si Clarísimo, está querés clarísimo. contestar también, podés Sí, agregar, por supuesto, y si quiere No, sumarse sí, alguien. sí. No, porque está Javier perfecto lo que están tiene una diciendo. experiencia bárbara y a mí me encanta El, también que el escuchar sus concepto de la opiniones. melatonina es muy simple. Estamos hablando de un cuasifármaco, algo que nos sirve para lo cotidiano porque en realidad lo producimos nosotros. Depende de factores de edad, fundamentalmente. Si estoy delante de alguien de 30, ver la melatonina como una de las opciones rápidas, no sé. Pero si estoy con alguien de 60, ya lo empiezo a ver con cariño. Y si es de 80, ni te quiero hacer el cuento. Lo que ocurre es que la excesiva somnolencia diurna, por lo menos los temas que estamos tocando, perdón, normalmente arrancamos en edades más tempranas, y si bien tardamos un tiempo en darnos cuenta, pero el inicio del tratamiento, si tenemos suerte, hoy, 30, 35 años, podemos invocar al paciente y disminuir una serie de cosas. Entonces, en ese momento no sé si la melatonina. Pero en la hipersomnia idiopática, a veces hay que hacer animaladas, a veces te tengo que dar una cantidad importante de melatonina para después despertarte con armodafinilo, y así vamos, porque justamente no son patologías simples y fáciles de tratar y de seguir. O sea, sé que esto parece medio loco, pero en realidad es lo que hacemos. Si vos tenés un paciente que tiene ciertas dificultades y que vos lo querés hacer es que tenga un ritmo de 24 horas más o menos parecido a todos, vos empezás a ver qué pasa con la melatonina, en qué medida mejoran quizás el despertar o las primeras 2 o 3 horas, y después hasta empezás a usar un estimulante como el modafinilo o preferentemente el armodafinilo en esos pacientes. Insisto, pues son patologías muy, muy artesanales todavía. Tal Ustedes cual. piensen que estamos hablando de enfermedades raras. O sea, ustedes cuando buscan narcolepsia, que la que todos conocen o alguna vez la escucharon, sigue estando dentro de enfermedades raras. No es que está dentro de, mirá lo que... No, entonces muchas veces hay que hacer, insisto, algo que es medio loco. Incluso cuando el paciente viene a la consulta, esto no es mi paciente, es un paciente del doctor Podestá, que después de haber andado por la vida como 40 años con todos sus síntomas y haber entendido que con las fiestas andaba bien, muy amablemente dejó que le hicieran todo, que le hicieran el diagnóstico, pero le avisó que probablemente no iba a recibir ningún tratamiento. Y así probablemente se fue, no sé más la historia, pero sí me acuerdo de Claudio lo contaba como, mira, hay momentos en que los pacientes deciden también. Entonces, repito,
lo que dijo la doctora Castellino, que me parece fundamental. Dos situaciones. Que hipersomnia idiopática es idiopática de la misma manera casi que la narcolepsia. Porque si bien yo sé un poco más de la narcolepsia con respecto a algunos ítems, pero todavía no sé por qué se produce todo. Y segundo, la deprivación crónica, la privación crónica, la que hacemos todos los días nosotros, no es gratuita. Los que están acá, que tienen 30, 40 años, dale. Cuando pasa a los 50, atento. Porque empiezan todas estas cosas que la doctora dijo. Dos cosas que yo quería agregar, y por si hay algún comentario más. Una es que, un poco lo que dijo el doctor, son dos patologías complejas que yo intenté simplificar, pero son bastante complejas y son pacientes complejos de manejar. Y la otra es que, al menos en mi experiencia, siempre los resultados son mejores cuando uno hace el abordaje en equipo de estos pacientes. O sea, siempre, al menos yo lo que trato es de hacer abordaje en equipo, con un psiquiatra, con un psicólogo. Yo trabajo con un neuropsicólogo, trabajo con psiquiatras, trabajo con otorrinos, trabajo con neumonólogos. Siempre el trabajo en equipo va a dar un resultado mucho mejor que si yo trabajo de manera unipersonal con mi paciente, porque son pacientes muy complejos y que en general el paciente viene con comórbidas. Es muy raro el paciente que viene con una sola patología. O sea, en general los pacientes de sueño vienen con comórbidas, o sea, vienen con más de una patología. Clarísimo. Les hago una pequeña subpregunta a la pregunta anterior, en virtud de una de las preguntas que hay en el chat. ¿La melatonina la dan en algún horario en especial? Sí, en general la melatonina se da 1 hora antes de irse a dormir y se le explica al paciente. Lo que yo hago en general, trato de preguntarle al paciente cuál es su actividad laboral, a qué se dedica, porque bueno, a veces uno trata de hacer de acuerdo a la actividad que tiene el paciente. Si el paciente tiene un trabajo hasta la 1 de la mañana, bueno, uno trata de armarle en forma artesanal lo más parecido a un ritmo circadiano que se pueda. ¿Sí? A veces lo ideal no se puede, pero bueno, lo ideal es tratar de que sea antes de las 12 de la noche. O sea, tratamos para no perder esa pulsatilidad de las 2 de la mañana que tiene la melatonina, ese ritmo que tiene. Hay que tratar de aprovecharlo. ¿Lo asocian a algún hipnótico o alguna benzodiazepina o en esos casos lo utilizan solo? Yo trato de que, si el paciente no tiene una comórbida que necesite una benzodiazepina, o sea, si tiene un insomnio, yo trato de no utilizar benzodiazepinas. La benzodiazepina está indicada si el paciente tiene alguna otra comórbida, por ejemplo, un estado de ansiedad, pero no lo uso como hipnótico a la benzodiazepina. La utilizo en otro tipo de pacientes, ¿sí? Perfecto, perfecto. Está bien. Y siempre Bueno, tratar de ir escalando de menor a mayor. Eso también es importante, porque en definitiva, si ahora estamos hablando de hipersomnia idiopática, pero si nos estamos metiendo un poco para el lado del insomnio cuando hablamos de escalar en tratamientos. Pero para cerrar la pregunta, que siempre tratar de escalar de menor a mayor en cuanto a potencia de fármacos, porque después, si estoy hablando de un insomnio primario, si ya le descarté que el paciente no tenga ninguna otra comórbida, y que lo que tengo que hacer es una buena higiene del sueño, y voy a abordarlo después con una terapia conductiva y conductual, y le quiero sacar la medicación, y yo empiezo con medicaciones muy potentes, después es muy difícil retirarle la medicación al paciente. El sobreuso de benzodiazepinas después se transforma en un problema para dejar. Son mucho más adictivas. Y no hay que, obviamente, y no hay que olvidar el buen uso de la trazodona, ¿no? En estos casos. Pero bueno, no quiero yo meterme en tema que es de ustedes, así que, Javier, te damos el pase. Muchas gracias, Griselda. No, por favor. Fin de este comentario. Acuérdense, melatonina la podés dar con lo que quieras. Hasta donde se sabe, no tiene efectos adversos reales, salvo dosis muy altas en pacientes con algún compromiso inmune más. Es lo único que hay descrito.
pero te digo en dosis muy altas. El Y problema les es hago una cuando lo consulta das. que está en el chat, a ver si amerita justo en este comentario. ¿Harían a la vez algún laboratorio para ver si hay alguna falta de iones, alguna falta de alguna suplementación? Sí, lo hace siempre. Ok. Sí, siempre. Laboratorio siempre. Siempre O se sea, hace lo hace siempre, laboratorio, pero un porque no hormonal sabes. completo. Perdón, Claro. Javier. No, pero es lo que estamos diciendo los dos. O sea, vos al paciente lo estudiás todo. O sea, como se dice vulgarmente, tratamos de atender personas en la medida de lo posible. A veces lo logramos, a veces no, pero tratamos de hacerlo. Y esto que voy a decir no es chiste. Yo atendí mucho tiempo en el César Milstein. Si una persona con determinada edad te decía que no podía dormir, una de las cosas que también le preguntas es si no tiene problemas en las uñas de los pies, porque eso duele. Y eso puede ser una de las causas que le provoque cierto despertar después de un momento. A ver, no es un chiste, es la realidad de la vida. No todos los insomnios vienen bla, 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 que con bla, bla, bla. Muchos vienen con estos problemas. Entonces, ¿qué haces? Todo, todo. Medicina basada en la evidencia, tratás de empezar, pero después a lo que venga. Yo por eso recién mencioné el adelanto de fase, porque por ahí las personas mayores que conviven con su familia, o sea, con un adolescente, por ejemplo, se levantan a las 4 de la mañana y en realidad a ese paciente lo único que hay que hacerle es correrle el horario, o sea, para que no se levante a las 4 de la mañana y conviva con su familia. A lo sumo le agregás un poco de melatonina, le decís que se acuesta a las 11 de la noche, lo funcionalizás con la familia que tiene y le ahorrás que consuma benzodiazepina y que se levanta a las 4 de la mañana. Y nada más. Le preguntan acá en el chat si hay alguna sensibilidad diferente, que esto suele pasar muchas veces con los fármacos cuando uno los usa en dosis off-label, que hay pacientes que son muy sensibles y pacientes que son más resistentes. ¿Esto ustedes lo ven con la cantidad de pacientes, el gran volumen de pacientes que tienen? ¿Que hay pacientes que son sensibles a dosis bajas y por ahí son resistentes a dosis más altas y viceversa? ¿O Con la suelen tener un melatonina no tanto. escalonamiento? Por ahí No tanto. Okay. con los hipnóticos puede ser, por ejemplo, con los hipnóticos sí pasa, con las personas mayores yo utilizo dosis muchísimo más bajas. No sé vos, de Javier, pero yo con los hipnóticos sí Sí, por eso uso digo, esto como todo, mitad dependiendo de de dosis esto. con las personas mayores, sobre todo porque vienen multimedicados, o sea, con muchísimos fármacos y lo que primero hago es ver interacciones medicamentosas, tienen muchas medicaciones cardiovasculares sobre todo, entonces lo primero que hago es un listado de toda la medicación que utilizan, evalúo interacciones medicamentosas y a veces lo que hago, o tienen antidepresivos, y lo que hago es comunicarme con el psiquiatra de base o con el clínico y tratar de ver si la misma medicación que yo puedo usar se puede usar para dos patologías y no meter una medicación más. Eso también es otra de las Perfecto. cosas Una pregunta en relación a los laboratorios. Ahí Quería venía, saber muy bien. quería saber si en particular en el sueño, al pedir laboratorios, existen algunos valores que se encuentran alterados siempre en pacientes con insomnio, algunos valores que nos puedan dar indicativos, un ionograma, o algunos en particular. Sí, por ejemplo, el cortisol, una persona que esté en un estado de hiperalerta, que nosotros le llamamos estado de hiperalerta a las personas que tienen un insomnio primario, por ejemplo, pedimos dosaje de cortisol y suelen no tener un descenso de cortisol, sino que tienen un cortisol alto durante todo el día, o sea, no hacen la curva de cortisol. Ajá. Que le llamamos. Suelen tener la prolactina eso también alta. Podría... ¿Cómo? Ahí está. Que eso también, digo, podría responder un factor de estrés, el cortisol. Se pide también serotonina, se pide prolactina, ionograma. Prolactina, yo pido prolactina, pido cortisol matutino y vespertino, siempre pido un perfil tiroideo para ver si, siempre pido, por ejemplo, estudio de hierro para descartar patología de síndrome de piernas inquietas, movimiento periódico nocturno.
bueno, toda una rutina de base con ionograma, calcio, magnesio, fósforo, vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, todo bien completo. Bien completo. Porque a veces Perfecto. el paciente puede tener... En relación a la melatonina, mencionaban que no se puede hacer el dosaje salival en Argentina. ¿Lo suelen pedir a nivel sanguíneo o no es necesario? No, no es necesario. En realidad, cuando vos haces la historia clínica de sueño o lo confirmás con una polisomnografía y ves un sueño fragmentado, una baja eficiencia del sueño en la polisomnografía y tenés datos objetivables y sabés que el paciente se despierta 3 o 4 veces en la noche, sabés que el paciente va a tener una baja de melatonina y como tiene pocos efectos adversos, como dice el doctor, directamente se la suministrás. Claro. Gracias, Griselda, muy claro, más bien tiene muchos efectos positivos la melatonina, Tal ¿no? cual. Desde los últimos estudios. Tal cual. Y por último lo que quería consultar era que habían preguntado cuál es la dosis máxima de melatonina que se puede administrar. Sé que en otros países se llegan a administrar dosis muy altas, acá la ANMAT permite 3 miligramos, pero según tengo entendido hasta 9 miligramos no es tóxico y se puede administrar. ¿Esto es así? ¿Qué piensan ustedes respecto de esto? Si quieren, les hago un comentario. Sí, perdón, yo te diría, guardar el comentario, tratemos de ubicarlo al profesor Cardinali, y él quizás te va a dar datos que él tiene. El doctor Cardinali va hasta 100 miligramos. Hasta 100 miligramos. Y ahora con el COVID se han utilizado en muchos lugares dosis altísimas. Y permítame decirle que no es hasta cuándo, es para qué, claro, qué haces, etcétera, etcétera. Justamente a él me refería. Creo que el doctor Cardinali, aparte bastante amable en general, si vos cursas alguna nota o algo, pues estás interesada en algo para hacer algo, seguro te va a dar bola. Es así de fácil. Es muy generoso en su conocimiento. Comparto un grupo con él y justamente él es el precursor de la melatonina, por eso lo sé, así que... Por eso no es que me estoy borrando, es que lo tenemos que aprovechar. No. Es simple. Seguro que sí. Muchas gracias. De nada. No, gracias Vanessa por participar. Un solo comentario, ANMAT admite los 3 miligramos para que sea OTC, pero en realidad si uno el uso como especialidad medicinal, digamos en lo que es la farmacopea en el mundo es un poco más alta, que llega hasta 20, pero bueno, igualmente como dice muy bien Javier, el doctor Cardinali sube las dosis y tiene un rango de dosis un poco más amplio y dependiendo de la indicación. Bueno, Javier, te damos paso, así no extendemos muchísimo más bueno, ¿para qué voy a ver? seminario. Como preguntamos todo, ¿se ve? ¿No se ve? Con esto. Yo te aviso, a ver, por ahora te vemos a vos. Por eso te digo, ¿se ve? ¿Se ve? Ahí se ve. Hoy para que algo pasó. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Que algo pasó, no sé qué pasó. No, pero nosotros lo vemos, ¿eh? Quizás tendrías que simplemente poner que en presentación y No, se fue la miércoles ni algo. Puede ser que se te haya salido a vos de la pantalla. Nosotros estamos viendo la primera. Bueno. A ver. Uy, Dios. ¿Dónde estás? Acá. ¿Se ve ahora? Perfecto, se ve. Es espectacular. Muy bien. Lo que voy a hacer es tratar de hablar hablar de narcolepsia. Cuando empezamos con estas cosas de medicina del sueño, en un momento dado, ya después de unos cuantos añitos, se nos ocurrió preguntarle a los residentes qué opinaban de una crisis de sueño. Y salvo los nuestros, todos hablaban de psicofármacos, drogas, milongas y qué sé yo. Los nuestros hablaban de síndrome de apnea obstructiva y de narcolepsia.
¿Qué significa esto? Que aparte de lo que estamos hablando desde el punto de vista de la salud de nuestro paciente, supongamos por un momento que la persona que está llevando a nuestros hijos a Bariloche sufre narcolepsia y no lo sabe, y es una crisis de somnolencia. Es el típico accidente que vos no ves una marca en el asfalto. Segundo, la narcolepsia, entendida como enfermedad rara, no es frecuente, pero la mayoría de los que están acá alguna vez escucharon hablar de narcolepsia. Es más, la gran mayoría te van a decir cuáles son los 4 o 5 síntomas importantes, pero cuando le preguntas, ¿y cuántos pacientes tenés? No, ninguno. Y entonces, ¿qué les parece si empezamos despacito? Estas charlas quedan para quien las quiera, esto no es nada guardado. Pero lo primero que me gustaría es entender que la narcolepsia es bien nuestra, es bien de los neurólogos. Tan de los neurólogos es que yo creo que debemos aprender a entender que estamos ante otra enfermedad neurodegenerativa. Nosotros conocemos las dos grandes y algunas más pequeñas. Y yo creo que esta sería una neurodegenerativa de un pequeño lugar. Tan pequeño que obviamente no podemos hacer mucho diagnóstico previo, que sería lo ideal. En estos pacientes, desgraciadamente, empezamos a entender que puede tenerlo, si estamos muy avesados, como cuando el paciente de Alzheimer empieza a no acordarse qué cenó la noche anterior. Esto es, ya se nos pasó un poco el tiempo. Pero tanto vamos a andar tocando las campanitas que van a empezar a aparecer cosas que nos permitan hacer mejores diagnósticos. Fíjense que la descripción clásica es de 1880 y estamos acá en el 2021. Esto es, fueron pasando años, situaciones, y seguimos más o menos dando las vueltas por el mismo lugar. La clasificación de enfermedades relacionadas con medicina del sueño empezó en 1979 y hoy vamos por el 2014. Si entendemos que enfermedades como fracturas, cirugías y etcétera tienen clasificaciones de hace 5.000 años, nuestras clasificaciones son de ayer. Hay que entender, y puse, digamos, las patologías más grandes, hay que entender que narcolepsia es como una especie de rama, porque al principio, en la primera clasificación donde aparece, digamos, por fuera, es hipersomnolencia de origen central. ¿Qué significa? Que la más frecuente no era de origen central, era la relacionada con el síndrome de apnea obstructiva. Lo importante es que tanto rompimos los quinotos que en nuestro programa de neurología, afortunadamente, hay un ítem, así como hay vasculares, extrapiramidales, etc., hay un ítem que son trastornos del sueño. Y dentro de ese ítem, como ustedes ven, es hipersomnias, narcolepsia. ¿Ok? O sea, ya no tenemos excusa. Nuestros residentes nos van a explicar sobre narcolepsia, si no aprendemos. Como dijo la doctora, ese ítem relacionado con la hipersomnolencia central se divide en varios otros temas. Fundamentalmente narcolepsia tipo 1, que es la con cataplejía, que tiene su numerito en el 6 y 10, también tiene sus numeritos en el DSM-5, perdón, y el resto de las que la doctora habló. Pero desgraciadamente los pacientes no colaboran. Excesiva somnolencia diurna, somnolencia excesiva o ataques de sueño, o como le quieran llamar, 100%, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero todo lo demás, muy poca gente. Los 4 síntomas cardinales principales, 10-15%. La gente no colabora. Así que mejor nos preocupamos nosotros en preguntar. ¿Qué es lo que más cuesta preguntar? Las alucinaciones. Tenemos que ya haber tenido por lo menos una entrevista y poder charlar tranquilos. Nadie te va a decir que ve pajaritos a las 5 de la mañana si no te tiene confianza, porque sabe que lo podés meter adentro de un psiquiátrico.
Hay otro síntoma menos frecuente todavía que se llama autoscopía. Esto es, en un momento dado es como que me despersonalizo, me veo desde arriba. Lo mismo, si no te tiene mucha confianza, no se lo sacás ni a gancho. Cuadros y cuadros dicen que la narcolepsia de tipo 1 tiene una serie de características, léanlo, eso está en cualquier lado. Quizás me interesa lo de la cataplegia. La cataplegia es una situación que lo más parecido que ustedes tienen cuando vean los videos en YouTube es a una crisis atónica. ¿Cuál es la diferencia fundamental? En que no es todo el organismo, sino que entre cuello, cara y miembros, fundamentalmente los superiores, empiezan a ablandarse, el paciente parecería que empieza a perder conciencia, que no la pierde, y en determinado momento, según donde esté, o termina en el suelo o termina agarrado por alguien. En vez de poner todos los videitos, que son millones, y me aumentaría mucho el peso de esta presentación, sigo con una vieja presentación escrita que dice que a medida que va pasando, el mismo paciente va buscando la posición para no lastimarse. Probablemente porque ya se lastimó. Pero como está consciente y como no tiene ningún problema cognitivo, va buscando su situación. Por otro lado, cuando empezamos a pensar, bueno, esto es adelantarse un poco, ¿qué otras cosas van a ocurrir en relación a la tipo 1, tipo 2, aparte de la cataplegia? Fundamentalmente tiene que ver con el dosaje de orexina, si es que podemos hacerlo. Porque como pasa con la melatonina, como pasa con varias cosas, acá se complica. Peor esto porque encima es función del líquido raquídeo. Bien, lo que hablaba de cantidades, etimología, perdón, pero se me seca la boca. Auspicia este momento. ¿Qué vamos a poner para el auspicio? No, por eso le saco las tapitas, le saco las cositas. Está muy bien, está muy bien. Más o menos para tener una idea, es grosamente 1 cada 1000 habitantes, ¿sí? Más hombres que mujeres. Pero lo más interesante, como le decía antes, de los términos, de las palabras, esto... No, mentala. Ah, ¿por qué? No, deja la mano, che. Me parece. Bien. En 1989, en realidad, él hizo este trabajo en 1987, y bueno, fue traído acá, no me acuerdo si por el doctor Aldaz o por el doctor Podestá, donde el doctor Villar lo que hacía era relacionar patologías neurológicas que conocemos con la narcolepsia. Pero sorpresa, patologías como la miastenia grave, la ELA,